Muy buenas noches, queridos participantes. Una vez más, esta noche estamos reunidos para eh, hablar un poco sobre el embarazo en adolescentes con otra perspectiva a nivel nacional y también para conocer un poco las consecuencias del embarazo en el niño y la madre, también para conocer un poco de lo que es las atenciones que la adolescente debe recibir en su control prenatal y también las políticas públicas, cómo estamos a nivel país, así como también las instituciones de albergues que tenemos para niñas en esta situación. Vamos a estar esperando de que entren un poco más de participantes para iniciar la clase. Una vez más, quiero presentarme, pues, ya que la clase anterior no me he presentado. Yo soy la licenciada Magíster Hilda Lugo. Eh, Soy docente del área universitaria. También soy docente en el nivel medio. Aparte de ello, soy licenciada en obstetricia. Soy licenciada en instrumentación y área quirúrgica. Em, tengo, Soy magíster en ciencias de la educación y compartir un poco con ustedes esta problemática que realmente es una situación social, digamos, que estamos que nuestro país es muy vulnerable al embarazo en adolescente, más todavía ahora con las situaciones en las redes sociales, como dijimos en la clase anterior. Los adolescentes están muy expuestos. ¿Por qué? Porque tienen una información, las informaciones a veces erróneas, ¿verdad? Porque tienen en sus manos lo que es la tecnología. En honor al tiempo, nuestra clase de hoy, como les dije, es la segunda clase y vamos a tratar un poco el tema, como les dije, sobre la problemática institucional que existe en Paraguay, las consecuencias en la etapa clave del embarazo del adolescente, los controles prenatales a las que tienen que ser asistidas las adolescentes embarazadas. Y también vamos a hablar un poco de las instituciones de apoyo y también nuestro rol en cuanto a las instituciones que están involucradas. Bueno, iniciamos entonces viendo un poco lo que es el embarazo en adolescentes y los factores institucionales. Bien sabemos que el embarazo del adolescente, como dijimos nosotros, la clase anterior, em, es un problema tanto para el país, la familia y los adolescentes involucrados, en este caso, la niña y el niño, ¿verdad? Si bien sabemos que las instituciones determinadas
a controlar esto, el embarazo, tratan de que los casos anuales disminuyan, pero viendo un poco la política nacional de nuestra salud, no disminuye, incluso tiende a aumentar. ¿Esto qué nos da? Esto nos da una señal de que nuestro plan nacional de salud están un poco debilitadas, digamos, en materia de las políticas públicas y los recursos destinados a la prevención. Principalmente, ¿cuál es lo que se destaca? Que la falta de programas de educación integral sobre sobre la sexualidad y el déficit de los servicios y de los programas de salud reproductiva para personas que se encuentran en este tránsito de la adolescencia. Si bien podemos decir de que existen dentro de las instituciones de salud y dentro de varias instituciones como el Ministerio de la Niñez, la Secretaría de la Niñez, el, eh, el Ministerio de Educación y Ciencias, existen departamentos que tratan sobre esta problemática. Aún así hay un déficit en una educación integral para ello. ¿Por qué? Porque es complejo y también eh, las causas mismas del embarazo en adolescentes es persistente en las niñas de la sociedad paraguaya. La prevención pues requiere un enfoque integral. ¿Para qué? Para revertir esta situación y también para atender las diversidades de la situación que produce un embarazo en adolescentes. Quisiera saber si es que me están escuchando bien, si el audio sale bien, por favor, si es que me pueden indicar, por favor. Bueno, muchas gracias, Mabel. Vamos a seguir entonces eh, con nuestro siguiente. eh, ¿Qué producen o sea, las consecuencias durante y después de la etapa clave para el desarrollo de ese embarazo? Si bien nosotros estábamos diciendo que la salud física de la niña, estamos hablando de niñas a partir de 9 a 19, o sea, embarazos en adolescentes de 9 a 19 años, em, suelen significar un alto grado de morbilidad y mortalidad, que esto convierte en un grupo alto de riesgo obstétrico perinatal. ¿Por qué hablamos que es un riesgo alto obstétrico? Primeramente porque dijimos que físicamente las niñas no están en condiciones, no están preparadas. La pelvis y el canal del parto no está preparado como para que tengan un parto, digamos. Y también la pelvis no está desarrollada todavía aún para, valga la redundancia, el de que va a ir desarrollando las etapas del embarazo. ¿Qué ocasiona generalmente? Ocasiona riesgos de enfermedad y también secuelas. También problemas, aunque no es muy relevante, pero sí en el neurodesarrollo de la niña. También en el momento del parto pueden causar fístulas
obstétricas. Esto se considera inclusive que es mayor el índice de que puede producir las fístulas obstétricas en otras edades. En todas las edades las mujeres pueden llegar a tener una fístula obstétrica, pero más aún en un embarazo de adolescente por obvias razones que dijimos que físicamente no están preparadas. ¿Qué es una fístula obstétrica? Esta fístula obstétrica puede causar una incontinencia urinaria y puede afectar a la autoestima de la niña, ¿verdad? De la adolescente, porque son heridas de repente que no llegan a sanarse, son rupturas que pueden llegar a tener. Eh, También otra de las cosas, otra de las consecuencias claves para el desarrollo del embarazo es que la niña necesita los nutrientes necesarios primeramente para su desarrollo como mujer y por otro lado también necesita el feto para su desarrollo. ¿Cuáles son estos nutrientes? Son el hierro, el calcio. Sabemos que durante el embarazo, generalmente, eh, a una mujer adulta o que está en condiciones a partir más de 20 años, ¿verdad? Siempre se le dan algunos complementos y algunos suplementos que puedan ayudarle a que esté una madre bien nutrida y para el buen desarrollo del feto. ¿Qué pasa esto, por ejemplo, estos nutrientes que no llegan a los depósitos maternos cuando son adolescentes? ¿Por qué? Porque como dije, la niña necesita esos nutrientes para su desarrollo. Y lo que esto puede tener un efecto negativo en las etapas del embarazo y también en el posparto de la mujer, o sea, en la vida de la mujer. Es por eso que es una situación penosa, digamos, y una situación agravante cuando hay un embarazo durante la adolescencia. Nosotros vamos a centrarnos un poco ahora en los controles que debe tener el adolescente o la adolescente, perdón. Vamos a abordar los problemas que pueden presentar los controles prenatales y se agrupan por trimestre. Sabemos que el desarrollo de un embarazo generalmente se desarrolla en 3 trimestres en una mujer, ¿verdad? El primer trimestre, ¿cuáles son los trastornos que suelen tener las gestantes adolescentes? Generalmente presentan vómitos. Me van a decir, bueno, pero en las mujeres adultas también aparecen vómitos. Sí, aparecen vómitos, pero ¿qué pasa cuando la mujer adolescente presenta estos vómitos? Se va deshidratando más que la deshidratación. Obviamente que los vómitos producen una deshidratación, pero en la niña o en el adolescente es más severo. ¿Por qué? Porque compromete su vida. Y en algunas circunstancias también pueden generar otros factores, como por ejemplo el rechazo al niño. ¿Por qué? Por el malestar que le produce durante su gestación, ¿verdad? Durante el desarrollo en este primer trimestre. Sabemos también de que eh, los controles prenatales en las mujeres adolescentes generalmente se retrasan. ¿Por qué? Porque de repente a veces ellas no se dan cuenta que ya están embarazadas
y entonces pasa desapercibido, también pasa desapercibido la madre del adolescente y también en la familia. También podemos decir que estos trastornos digestivos, el 83,3% pueden ser controladas, pero generalmente casi el 86% no son controlados. ¿Por qué esto? Porque, como dije, digamos, el control tardío o sea, que el diagnóstico tardío del embarazo, porque a veces se, se consideran que esos vómitos es por parásitos intestinales, pero resulta ser que al hacer una ecografía o un estudio más avanzado, entonces se constata el embarazo. También la metrorragia. ¿Qué es la metrorragia? El sangrado. En un grupo de adolescentes estudiados, dice que ocurren el 16,9% del adolescente ocurre una metrorragia, más que en una mujer adulta. En una mujer adulta a veces hay sangrados en el primer trimestre, un 5 o un 6%. También los autores Lori y Brahman dicen que en el primer trimestre suelen haber abortos espontáneos y generalmente es como un 3% de los abortos espontáneos a nivel país, estamos hablando de esto, es en adolescentes. Los embarazos extrauterinos también puede ser. Dicen que a veces ocurren el 0, o sea, no llega a 1%, pero 0,5% de las gestantes embarazadas, adolescentes, y los embarazos extrauterinos aparecen más en la etapa adulta, pero no así se descarta en embarazos del adolescente. Esto sería en el primer trimestre. También podemos hablar acá que como como el diagnóstico es tardío, a veces, como son niñas, ¿verdad? No tienen las precauciones correspondientes, que sabemos que el primer trimestre es la parte más importante y más crucial de un embarazo, porque ahí se desarrolla específicamente la médula espinal, el cerebro y el corazoncito, ¿verdad? Y por eso es lo que se habla, que a veces suele haber problemas de neurodesarrollo en el feto o en el niño, ¿verdad? En el segundo y tercer trimestre, ¿cuáles son las complicaciones? Segundo trimestre aparece en las 20 semanas, o sea que digamos en las 16 semanas, perdón, que es, si vamos a ver por meses lunares, que es en el cuarto mes, aparecen la anemia. Específicamente se considera que la anemia es de mayor porcentaje en los niveles perdón, en los sectores de bajo nivel sociocultural. ¿Por qué? Porque la niña no tiene ganas de comer, porque de repente le causan náuseas, entonces no come, no se alimenta y aparece una anemia, ¿verdad? Más todavía que los niños son muy propensos a la anemia porque primeramente por los parásitos y más todavía hay complicaciones de anemia cuando la adolescente está con parásitos y más el embarazo, ¿verdad? También hay predisposición
de infecciones urinarias. Decimos nosotros, sí, pero las infecciones urinarias aparecen también en la edad adulta. Sí, hay una discrepancia en esto, ¿verdad? Que dicen que en las mujeres embarazadas adultas, en las mujeres embarazadas adultas hay más cantidad de, o sea, hay más, son más propensos o vulnerables a las infecciones urinarias, pero no así en las niñas también. ¿Por qué? Porque a veces hay una infección urinaria por parásitos y esto es una, digamos, un factor de riesgo para el embarazo. Suele haber también amenaza de parto pretérmino, o sea que suelen tener eh, niños prematuros, son propensos a tener niños prematuros. También aparece la hipertensión gravídica, o sea que es durante el embarazo. Y generalmente es mayor la incidencia en niñas entre 12 y 16 años. También suele haber mucha, o sea que lo que se suele ver es la mortalidad fetal en el segundo y en el tercer trimestre, que aparecen más, digamos, es mayor riesgo en la mujer adolescente que las adultas. Parto prematuro también es más frecuente en la adolescente y también es menor en las mujeres adultas. ¿Por qué suele haber también partos prematuros en las mujeres adolescentes? Por condiciones de baja nutrición, condiciones, por ejemplo, a veces no tienen ningún control prenatal, llega al establecimiento de salud sin ningún control prenatal, con los dolores, digamos, con el trabajo de parto, y la niña no sabe qué le pasa. Lo único que quiere es que se le saque ese dolor. Después también las condiciones sociales y también las condiciones psicológicas. Sabemos que la mujer adolescente siente un poco el rechazo a la sociedad. ¿Por qué? Porque tiene vergüenza. Y aparecen las condiciones psicológicas, o no le aceptan al feto, o sea, a su hijo, o de repente se sienten solas, se sienten avergonzadas y con una baja autoestima y una depresión. Ahora, ¿qué más suele aparecer en esta etapa? El crecimiento uterino retardado. ¿Por qué? Por la inmadurez biológica y física de la adolescente. Y también esto se debe a la malnutrición, al a la malnutrición, al bajo peso que suelen desarrollar las madres. Ahora, este crecimiento retardado también se ve en el niño, en el postparto, o sea que después de nacer el niño, nacen los niños con bajo peso, eh, y esto a veces se asocia con una mortalidad perinatal e infantil, tanto la madre como el niño. Y también tanto el niño como la madre en su desarrollo físico sufren consecuencias. También el niño tiene consecuencias en su desarrollo y también en su desarrollo mental, que también suele aparecer en estas situaciones. Las presentaciones fetales distóxicas. ¿Qué significa eso? Que no, en nuestro hablar popular decimos que no se encaja el bebé. El niño no se encaja y hay presentaciones, por ejemplo, o de nalga o
o tal vez otras presentaciones y no la cefálica. La cefálica decimos cuando la cabecita se encaja en el canal del parto. También hablamos del niño, unas desproposiciones cefálicas o cefalopélvicas. Es muy frecuente eso en las adolescentes. Cuando inicia su embarazo, la pelvis no está en condiciones, digamos, no tiene su alcance de configuración y tamaño propio de la madurez de una mujer adulta. Entonces, ¿qué pasa en estas situaciones? Como hay una desproporción cefalopélvica, tanto del niño, por eso no se encaja, digamos, no tiene una posición cefálica, o sea que la cabecita, ¿verdad? Abajo, como para nacer por el canal del parto, entonces esto generalmente va a una cesárea. Hablamos también eh, del tipo de parto. A veces la niña está bien desarrollada, el adolescente está bien desarrollado, tiene una simetría eh, pélvica, pero en el momento del parto ocurren situaciones en que eh, no tienen esa fuerza como para pujar al feto. Entonces, ¿qué pasa? Se utilizan instrumentales, aunque hoy día ya eh, no se utilizan los famosos forces, eso ya pasó a la historia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque producían muchos problemas eh, en digamos, en el cráneo y también en la parte neurológica del niño, del feto. Entonces, ¿qué pasa? Como dije, que el tipo de parto generalmente va a la cesárea. Otra de las cosas también que se tiene que tener en cuenta, otra de las consecuencias de un embarazo en el momento del alumbramiento, es frecuente que aparecen hemorragias. Es más notoria, o sea que es de más porcentaje en adolescentes que en mujeres más adultas, digamos, en mujeres jóvenes que serían de 20 a 24 años. Entonces, a veces esa hemorragia de alumbramiento no es específica del parto del adolescente, sino porque hubo una ruptura de algún vaso del canal del parto. O perdón, puede haber también unas perforaciones de útero. Teniendo en cuenta todo esto, la adolescente generalmente y digamos, por salud, tanto física como neurológica del niño, se recurre más a la cesárea. Ahora, ¿cómo suele ser el recién nacido de la madre adolescente? Nosotros hablamos del peso, que suelen tener bajo peso y están significativamente, hay diferencias en cuanto al peso con relación a las madres adultas. Cuando son menores de 15 años, los nacimientos que son pretérminos eh, aparecen el retardo del crecimiento fetal. ¿Por qué aparece eso? Porque son repercusiones de la mortalidad perinatal. Morbi decimos por el estilo de vida que llevaba tanto la madre como el estilo de vida que debe llevar el niño, ¿verdad? Y también la internación en neonatología. ¿Qué pasa? Que los hijos de las adolescentes
registran mayor frecuencia de ingresos a neonatología sin diferencia de las edades del adolescente. Sabemos bien que es a partir de acá en nuestro país nosotros hablamos de los 9 años hasta los 19 años. Si vamos a fijarnos en lo que la Organización Mundial de la Salud considera que un embarazo del adolescente es a partir de 10 años, pero bien sabemos que hoy las niñas están muy desarrolladas que a los 9 años ya empiezan a menstruar. También, ¿qué suele haber en el recién nacido? Las malformaciones. Hay más incidencia de hijos de adolescentes menores de 15 años con malformaciones y también con problemas, que es un defecto, ¿verdad? Del cierre del tubo neural. ¿Qué hace cuando hay malformación en el tubo neural? Este produce retardos mentales. Este retardo mental, si es detectado antes de los 2 años, puede mejorar la condición, la morbilidad del recién nacido. Es por eso que generalmente se le hace al niño el test del piecito. El test del piecito es un procedimiento que se extrae eh, sangre del talón del recién nacido y eso se lleva al laboratorio. ¿Y qué es lo que se detecta? El nivel de fenilacetonuria que producen los retardos mentales. Y ese es un tratamiento, digamos, es para la detección, el procedimiento es gratuito. Y también el tratamiento hasta los 2 años es gratuito en los establecimientos de salud del Ministerio de del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Y también hay un alto índice de mortalidad perinatal. Si bien no hay registros, o si hay registro, hay poca información sobre este tema a nivel país, pero están los subregistros. Subregistros serían aquellos que eh, murieron en el momento del parto o en su posparto inmediato y no hay registros porque pasaron o en su casa o de repente en un establecimiento de salud o con la partera, como se dice, ¿verdad? Que es un riesgo mayormente para un adolescente que tenga su niño que no sea en un establecimiento de salud. Ahora, algunas de las formaciones, esto es, por ejemplo, que tuvo una malformación. ¿Por qué? Porque no este es una mielomeningocele, se le llama, ¿verdad? No se cerró ese tubo neural. Entonces, es un problema. Esto es operable, pero puede tener secuelas en el niño. Lo mismo acá hablamos de los labios leporinos o el paladar hendido. No, a veces por las deficiencias nutricionales que tiene o algunas secuelas que tienen, ya sea, puede ser también por problemas de otra índole, de algunas infecciones que tuvo el adolescente, entonces se producen, estas son las malformaciones, digamos, que podemos ver. Aparte de ellos, también tenemos los que son mentales que no se pueden ver y que son neurológicas. Bueno, hablamos un poco también de que los embarazos del adolescente a veces ocurren no por digamos, por una relación sexual entre sus pares, ¿verdad? Suelen haber consecuencias de una violación en adolescentes. ¿Qué es lo que da
esta violación? ¿Cuál es el parámetro que tenemos? Que hay una alta frecuencia de embarazos y niños no deseados, niños rechazados. Sabemos que cuando la psicología está muy latente, digamos, durante el embarazo, si yo tengo una buena comunicación y digamos, una aceptación al niño, el niño sale con digamos, sale un niño vigoroso, sale con buena salud y también en cuanto a su autoestima alta, ¿verdad? Pero cuando el niño no es deseado, su autoestima es baja, aparecen las alergias. Eh, un caso un caso que les voy a comentar es que tuvimos un caso de una niña adolescente de 12 años que fue abusada por un familiar. ¿Qué pasó con esta adolescente que tenía rechazo al niño? Nació una niña, una nena, y la nena frecuentemente tenía problemas respiratorios. Frecuentemente tenía problemas respiratorios, entonces ya tenía 4 años, continuaba con ese problema. A los 6 años, lo mismo. A los 7 años, su pediatra le hace, ¿verdad? Siempre le pedía una interconsulta con psicología. Y ahí se detectó de que las alergias no eran por problemas patológicos que tenía, sino era por su baja autoestima. ¿Por qué? Porque se sentía rechazado. También hablamos acá cuál es la consecuencia de una violación, es la alta mortalidad de niños a los 5 años de vida. Del niño, del niño que es producto de una violación. También la madre hay un alto riesgo de adquirir enfermedad de transmisión sexual y SIDA. También es una alta frecuencia del síndrome de trastorno de estrés postraumático. Entonces, eso también influye en el desarrollo del feto durante el embarazo. Alto riesgo de embarazos repetidos. ¿Qué pasa acá? Que a veces eh, en nuestras familias rurales suelen pasar eso, que la niña se embaraza, bueno, se embarazó y se embarazó y bueno, y a la niña es la que se le juzga, se le, se le condiciona, o a veces la familia saben quién es la persona que le violó, ya sea el hermano o un familiar o el primo. Entonces, por, digamos, por mantener la familia unida, entonces no, no acuden a las instituciones o no denuncian. O la madre luego le culpa a la niña que es por su culpa que fue violada. Bueno, y entonces esto se produce repetitivamente y se vuelve a otros embarazos. También es alto riesgo de asaltos sexuales en la adultez. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, cuando si saben que fue abusada, entonces generalmente las personas más mayores tratan o sea, que le toman como digamos, como un objeto sexual. Y también eso genera en la niña que tenga una conducta, un alto riesgo de conducta promiscua, años después de la violación. Un caso también que les voy a comentar, con una paciente que acudió al servicio, comentaba ella que a los 14 años ella fue violada por su padrastro. Por mantener la familia unida, la mamá sabía y ella era continuamente, al principio fue violada, ¿verdad? Pero después ya ella, al tener ese despertar sexual,
seguía manteniendo relaciones sexuales con su padrastro. Llegado ya casi a la juventud, o sea que ya teniendo 24 años, ella conoce a una persona y ahí consideraba que tener una pareja era solamente para las relaciones sexuales. O sea que su autoestima estaba bajísima. Pero cuando conoció a otra persona, ahí ella se dio cuenta que la relación de pareja no era solo una relación sexual. O sea que no era solamente el coito, ¿verdad? Entonces, esta conducta promiscua es generalmente, como dijimos, después de la violación, ya sea única o repetitiva, y especialmente, como dije, cuando son intrafamiliares y cuando son crónicas. Cuando un abuso sexual es crónica, cuando son repetitivas. ¿Cómo le pasó a esta joven? Ahora, ¿qué hacemos nosotros a nivel país? ¿Cuál es la respuesta de las políticas públicas en nuestro país? Según la Constitución Nacional, dice que el Estado paraguayo debe proveer salud a todos los habitantes sin distinción de, digamos, sin ninguna distinción, ya sea de raza, de educación, religión, que debe ser para todo y debe ser equitativo. ¿Qué pasa en esta área? Ellos tienen como finalidad, dice, el ejercicio, garantizar la salud y también las áreas del ejercicio de los derechos humanos de la persona. En este caso, yo creo que estamos un poco en déficit. Sabemos que nuestra situación de salud en Paraguay, estamos en déficit. Y el embarazo de niñas menores de 15 años, sabemos que es un hecho que atenta contra el derecho de la integridad física y emocional de la adolescente. Dice que debe llevar, según la Constitución Nacional, dice que debe llevar una vida digna y libre de violencias en la infancia. No se imaginan ustedes la cantidad, o sea que el porcentaje de violencia, no solamente sexual, que existen en los niños. Podemos ver, por ejemplo, en los niños y en las etnias, en los indígenas. Las indígenas, por ejemplo, sabemos que ellos proliferaron todo acá en las ciudades. Iban a ver niñas de 12 años con niños en su brazo. Y no son sus hermanitos, sino son sus hijos. Los registros del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social revelan que el 10,6% de ellas no asisten a sus controles prenatales. ¿Por qué? Primeramente porque, como dijimos, el control prenatal es tardío o es nula, llega ya en el momento del trabajo de parto. ¿Por qué? O porque las familias no se dieron cuenta o porque la niña no sabe lo que le pasa y también es un problema a nivel social y a nivel de salud. ¿Por qué? Porque no tenemos registros o no hacemos digamos, la medicina preventiva está muy todavía, digamos, con avitaminosis en nuestro país. Nosotros más bien hacemos una medicina curativa
pero lo más importante sería una medicina preventiva. Es lo que lleva una salud, digamos, a una buena salud integral a los habitantes de un país. La mayoría de los casos de los adolescentes menores de 14 años son detectados después de las 16 semanas de gestación. Después, cuando aparece una emesis gravídica o una hiperemesis gravídica, ¿qué significa eso? Cuando hay muchos vómitos. Los primeros tiempos a veces dice la mamá, bueno, ella vomita mucho porque no puede comer nada, porque tiene parásitos o porque tiene problemas, y no era eso, sino era un embarazo. ¿Qué hacemos nosotros? Sabemos que el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social debe velar por la salud de sus adolescentes y niños, ¿verdad? Y a todas las personas que viven en el territorio nacional. También el Ministerio de Educación y Ciencias. Hablamos del Ministerio de Educación y Ciencias. ¿Por qué? Porque son adolescentes que deberían estar en las aulas y muchas de ellas no están en las aulas. Pero ¿qué pasa si es que me doy cuenta, la maestra, la profesora es la que siempre se da cuenta de las situaciones, ¿verdad? Detectan situaciones en sus alumnos. Entonces, dentro del Ministerio de Educación y Ciencia, existe un departamento eh, que es la Dirección de Promoción y Protección de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia. Esta dirección es dependiente de las direcciones de asuntos legales. ¿Qué tiene que hacer la persona que es responsable del Departamento de Protección? Cuando identifica esos casos, debe actuar enseguida. Existe un protocolo establecido que es una guía de intervención interinstitucional para la atención de los casos de vulneración de derechos sexuales y derechos reproductivos en en la niña, en el niño y la adolescente o el adolescente. Se debe de actuar siguiendo se debe implementar ese protocolo, que en la próxima clase nosotros vamos a ver todos los protocolos a seguir cuando tenemos una situación de esto. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Los pasos son básicamente poner el conocimiento, poner a conocimiento a las familias de la niña embarazada, poner en conocimiento primeramente a los directivos o al director del colegio, ¿verdad? O la coordinadora, ¿verdad? Y por ende al director. Luego, el director o la directora debe poner a conocimiento a la familia, a la madre o al padre o al tutor de la niña embarazada. Y también orientarle a que puedan realizar la denuncia correspondiente si es que hay un abuso. Y si es que no hay un abuso, bien debe acercarse a la CODENI o al Ministerio de la Niñez y de la Adolescencia, informando o poniendo a conocimiento de que eh, la niña, o sea, su hija, está embarazada y debe de responsabilizarse en cuanto a los controles y al desarrollo del embarazo. Bueno, eh, ¿qué más tiene que hacer la familia, la persona responsable de ese departamento de protección? Que eso puede ver en las escuelas o en los colegios, ¿verdad? Si la familia no interviene, entonces la institución educativa
presenta el caso a la Consejería Municipal de los Derechos del Niño. ¿Cuál es la Consejería Municipal? Que es, nosotros conocemos bien por las siglas de CODENI, que corresponde también eh, al ministerio y también se puede denunciar al Ministerio Público. Sí, acá Marlene me pregunta, ¿sí o sí la institución tiene que denunciar? Sí, tiene que poner a conocimiento del padre y de la madre o el tutor o la familia. Sí tiene que, no puede callarse porque al callar, al decir, vamos a suponer que viene la niña y le comenta a su profesora o la profesora detecta alguna situación irregular en la niña, entonces eso tiene que informar digamos, a su jefe más directo. Y sí o sí, la institución, en el caso de que la familia hacen caso, o sea, perdón, la redundancia, en el caso de la familia, que la familia hace eh, no, o sea, que no hace caso omiso, sí o sí se debe comunicar la dirección, o sea que la institución debe comunicar a la CODENI. Sí, en todas las ciudades, en todas las municipalidades existe una CODENI. Bueno, y también puede ser en el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, porque este es un ente rector que también es articulador de las políticas públicas de la promoción y protección de los derechos del niño y de la niña y del adolescente. ¿Cuál es el rol de ello? La promoción de una red de actores públicos y sociales, dice, que tengan como finalidad prevenir el embarazo. Y una vez que se detecte el embarazo, debe brindar protección al adolescente, ¿verdad? En el caso, hay casos, ¿verdad? De niñas embarazadas que los padres le echan de su casa. Eso, ahí existen los albergues, que estos albergues son autorizados por el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia. Entonces, o si la niña vive en un ambiente ya sea insalubre o donde una situación de comportamiento no acorde, entonces a ellas también son, digamos, son acogidas en los albergues. ¿Cuáles son los albergues habilitados? Es de suma importancia conocer tanto si estamos en el área de educación, en el área de salud, debemos de conocer estos, que son el de la Cruz Roja Paraguaya, se llama doctor Andrés Ubetic, que es de la Cruz Roja Paraguaya. Ese sí está habilitado por eh, el Ministerio de la Niñez. El Hogar Rosa María, el Albergue Rosa Virginia, el Hogar Chiquitunga, que es Casita de Belén, antes se llamaba, ahora se llama Chiquitunga, el Hogar de Vientos de Esperanza y el Hogar Unidos por Cristo. Estos son los albergues habilitados en los que se pueden acudir o recoger a las niñas embarazadas que viven en una situación vulnerable y no acorde para su crecimiento. Bueno, hablamos también de las instituciones donde yo pueda denunciar. El Consejo Nacional, el Consejo Nacional de la Niñez, que
están representados sociedades civiles y también estatales. Después, la Secretaría Nacional de la Niñez y la Adolescencia, el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, en el Departamento de Salud del Adolescente, dentro del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, el Ministerio de Educación y Ciencias, que recién estuvimos hablando del departamento, los, los organismos no gubernamentales de bien públicos y sin fines de lucro que tienen una cobertura nacional, que justamente son en las gobernaciones mismas también hay instituciones también, fundaciones donde yo puedo pedir ayuda, en el Ministerio de Justicia y Trabajo, en el Ministerio Público, en el Ministerio de la Defensa Pública, eh, en los consejos departamentales, tanto en los consejos locales de salud o en los consejos, eh, o sea, de salud local o en los consejos de salud departamental, en la CODENI y en la Policía Nacional. En estos lugares son donde yo tengo que denunciar o informar, decir un poco la denuncia, un poco, eh, digamos, una palabra muy fuerte. Podemos informar de la situación. Bueno, hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias. Si hay alguna pregunta, estoy abierta. Si existe alguna pregunta que puedan, que no quedó claro. Bueno, la próxima clase vamos a, como me dijeron que no hay ni una pregunta, bueno, la próxima clase entonces vamos a tratar un poco cuál es el protocolo, cuáles son los documentos que tenemos que tener a mano y cuál es el protocolo de informe que nosotros debemos de utilizar cuando tenemos este tipo de estas situaciones, ya sea en en un colegio, en una escuela o en una comunidad. Muchas gracias por su participación y nos vemos en la próxima clase. Un placer. Muy buenas noches. Buenas noches, Teresita.